Comenzó el vivo. Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para mí dar la bienvenida en representación de todas mis compañeras de la Secretaría de Género, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en particular y en general de toda la APDH, a la sexta clase, ¿sí?, del séptimo encuentro, curso de formación de formadores. Realmente aquí del Partido de la Costa, con mucho orgullo, saludando a todos y todas los asistentes de distintos lugares del país, siempre en forma federal, para compartir esta sexta clase que trataremos el siguiente tema, ¿sí?, que es sistema prostituyente, mujeres desaparecidas en la red de trata y explotación, junto a dos queridísimas, ¿sí?, expositoras, ya amigas de la Asamblea y que siempre nos acompañan y siempre están en cada clase y más allá, ¿no?, en cada campaña, en cada militancia y demás. Antes de darle el pase a mi compañera que las va a presentar, les recuerdo a todas, a todos, a todos los presentes que luego de la disertación de las dos expositoras se va a abrir el debate, como siempre hacemos en todas las clases, así que las y los invitamos a que dejen escrito en el chat del Zoom sus preguntas, ideas y consultas, y también en Facebook, porque como saben, transmitimos en vivo a la par, ¿no es cierto? Bueno, le doy la palabra a mi compañera, a María Elia, de la regional de la PDH de Cava, para presentar a las expositoras. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Paola. Bueno, bienvenidas y bienvenidos y bienvenides. La primera disertante va a ser Diana Mafía, que como dijo Pao, es una gran amiga de la casa y una gran referenta, sobre todo de las más jóvenes, son como María Elena y como otras mujeres grandes, importantes de nuestras vidas, las que nos han ido marcando el camino y tirando sogas y dando una mano cuando las necesitamos, así que han hecho mucho por todas nosotras y por todos, creo también. Bueno, Diana dirige en este momento el Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, entre muchas otras cosas que hace y ha hecho, pero me ha pedido que la presente de esta manera. Así que, Diana, te escuchamos. Gracias, muchas gracias por la invitación, María Elia, María Elena, muchos años de transcurrir juntas, efectivamente, creo que seguimos, en las jóvenes acompañamos todavía algunas movidas que necesitan algún empujón. Y la propuesta de este tema, la propuesta de pensar el sistema prostituyente, creo que es una propuesta que necesita a la vez algunas cuestiones teóricas y algunas cuestiones de relato de experiencia para que se comprenda el alcance que tiene el problema de la explotación sexual y la trata en nuestro país y en general en América Latina, incluso en América Latina, cuando las personas que ejercen la prostitución bajo un sistema prostituyente de explotación, de trata, están en otros países. América Latina no solamente explota en su territorio, sino que también transfiere muchísimas mujeres en un sistema de explotación, sobre todo en Europa, en países europeos, bajo distintos tipos de legislaciones, ¿no? Bajo distintos tipos de legislaciones. Quiero decir como un antecedente que me parece importante y que tendríamos que estudiar. Yo todavía no lo pude hacer porque tiene muy pocos días, pero la Unión Europea se ha pronunciado, siendo que hay países regulacionistas en Europa, y muy regulacionistas, la Unión Europea se ha pronunciado como Unión Europea por un sistema abolicionista, por un sistema legal abolicionista, reconociendo la explotación sexual y reconociendo la violencia que hay dentro del ejercicio de la prostitución. Es un documento que vamos a tener que estudiar seguramente, María Elena, María Elia, seguramente en unos días estaremos comunicándonos y tratando de compartir nuestras ideas, pero me parece un documento sumamente importante porque los países europeos eran usados como ejemplo de que se podían proteger los derechos humanos
regulando la explotación sexual, no la explotación, regulando la prostitución. Esta fue, por ejemplo, la posición de Amnesty. Voy a compartir con ustedes una presentación simplemente para sistematizar algunas ideas, pero esta fue, para nuestra decepción profunda, la posición de Amnesty en el 2016, una posición que se profundizó todavía más en un documento del año pasado, donde Amnesty de manera más explícita defendió como presuntamente desde un marco de derechos humanos, como una forma de defender los derechos humanos, la regulación de la prostitución. Esto para las personas que trabajamos en derechos humanos fue algo no solamente desconcertante, sino muy contradictorio con nuestra idea de cómo se colabora en general con los organismos de derechos humanos, cómo se defienden los derechos humanos. Tengo acá, estoy como en pausa. Ustedes... Te vemos en pausa, te vemos media congelada, de hecho ahí te movés, algunas veces se corta un poquito tu voz, pero retoma, así que vamos. Bueno, veamos, cuando pueda compartir pantalla lo voy a hacer, pero mientras tanto, lo que quiero decir es que el tema de prostitución y el lugar que tiene la prostitución dentro de el sistema de normas que nos rige, dentro de lo que es nuestro marco legal, ha sido discutido con las ideas de Carol Painman acerca de lo que ella llama el contrato sexual. A ver si puedo compartir con ustedes pantalla. Carol Painman habla del contrato sexual cuando dice que en el momento de surgimiento del Estado moderno, en el momento en que se establece el concepto de ciudadanía, el concepto Diana. de ciudadanía era el reconocimiento con derechos, es decir, la ciudadanía, ustedes dirán por la experiencia que plenitud de ejercicio de todos sus derechos. Pocas personas tienen esa, ¿sí? Si nos fijamos, Diana, si sacás la imagen, porque te cortás mucho, ¿qué te parece? No sé. Diana. Diana, ¿estás por ahí? Me parece que Gretel, ¿la ves conectada? No, justamente te iba a decir que debe tener un problema de conectividad. No sé si el resto por chat nos puede decir si la notaron como cortada o con algunas dificultades. Sí, Si es un así, anime. vamos a comunicarnos con ella nuevamente. ¿Te parece, Sí. Mariela? Sí. A ver, le estoy mandando un mensaje. Perfecto. Y mientras le vamos a pedir entonces con Paola a la gente que recién se incorpora, que a través del chat puede ir escribiendo cualquier aporte, consulta, Paola, hasta que podamos restablecer la conexión con Diana. Sí, estaba justamente mirando también el Facebook, porque estamos transmitiendo simultáneamente con todos los saludos que hay primero, ¿sí? De todo Ahí el se equipo. reconecta Diana, tengamos un poquito de paciencia. Bueno, entonces hay muchísimos saludos y agradecimientos por el abordaje de esta temática y por las dos disertantes, ¿no es cierto? Realmente. Y bueno, sí, como estábamos hablando antes y como dijo Gretel, vayan dejando todas las preguntas, consultas, inquietudes aquí en el chat, que luego al finalizar las disertaciones las vamos a ir leyendo, si podemos todas. Sí, y si quieren, si les parece, podemos compartir, Gretel, te lo voy a pasar a vos y vos lo vas a hacer, en el chat, el documento al que hacía referencia Diana recién,
sobre la posición de la Unión Europea respecto del sistema prostituyente y su adopción de la posición abolicionista. Lo compartimos, ahí te lo paso, Gretel, y ya lo compartimos. Perfecto, ahí estamos. Ya está Diana, ¿no? Vamos a ver si podemos probar. Y ahora creo que me reconecté, me están viendo y escuchando. Muy bien, Bueno. claro y alto. Contraté fibra para no tener estos altibajos y ustedes ven el resultado. Siempre nos pueden engañar con otros argumentos. Bueno, ahí estoy intentando compartir pantalla, ustedes me dirán cuándo la ven. Estamos bien, buenísimo. Bueno, entonces... Estamos viendo. Buenísimo. Entonces yo les decía que hay una autora, una politóloga feminista que se llama Carol Pateman, en un libro que se llama El contrato sexual. Ella dice, en este contrato de reconocerse unas personas a otras como sujetos con derechos, se han eliminado las mujeres como sujetos de contrato social. Las mujeres son un objeto de contrato. No somos sujeto de reconocimiento. Se nos aporta desde quienes se reconocen entre sí, que son varones, pero no todos los varones, algunos varones. Los varones blancos, porque los varones afrodescendientes e indígenas quedan fuera del contrato, los varones adultos, porque los niños quedan fuera del contrato, las mujeres quedamos fuera del contrato por nuestra condición de mujeres, y los pobres, quienes no tenían propiedad privada, también quedan fuera del contrato por condiciones de clase. Porque el argumento era, si los derechos a contratar son la vida humana y la propiedad privada, el que no tiene propiedad privada no tiene nada que contratar. Es como un consorcio, ¿no? No todos los que habitan en el lugar y no todos los que pasan y desarrollan su vida en el lugar forman parte del consorcio, solo los propietarios. La ciudadanía era una ciudadanía de propietarios. Ese es el ejemplo de nacimiento del Estado liberal moderno, es el nacimiento del sujeto de derechos que está en la cabeza de la ley, está incluso en la cabeza de los derechos humanos, que solo muy tardíamente reconocieron las mujeres como poseedoras de derechos humanos. Recién en 1993, en Viena, Naciones Unidas dijo, los derechos de las mujeres son derechos humanos. La declaración es del año 48, así que se tomaron su medio siglo para digerir esta participación de las mujeres. Pateman nota que al tomar esos varones privilegiados, a los que ella llama, en general llamamos androcéntricos, estos varones androcéntricos, toman la decisión sobre el lugar de las mujeres, se reserva a cada uno una mujer para su beneficio privado, una mujer que le va a dar hijos y una mujer que va a ser la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, el trabajo doméstico. Esa es la función en la vida privada, pero también en el contrato sexual se señala que hay un pequeño conjunto de mujeres que van a ser propiedad colectiva de todos los varones. El contrato sexual, según Pateman, es un contrato patrimonial. Las mujeres somos de los varones patrimonialmente. Está su mujer en la vida privada y las mujeres públicas, que es un eufemismo para las personas en prostitución, las mujeres públicas que no son la mujer privada que le va a dar los hijos legítimos y le va a dar la socialización de los hijos y la reproducción de la fuerza de trabajo, sino que es un pequeño conjunto de mujeres que son propiedad colectiva de todos los varones. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier varón que quiera apropiarse para su satisfacción sexual de esa mujer lo puede hacer porque los varones concentran el dinero y las mujeres solo tienen para vender su cuerpo. Que los varones concentran los medios de producción, digo esto porque todavía ahora los varones de izquierda dicen, ¿para qué distraen con estas pavadas del feminismo? Acá la contradicción principal es la lucha de clases y ustedes están con estas paparruchadas de género. Bueno, aparte de, cuando la prioridad es la pobreza, aparte de señalar que 2/3 de los pobres somos mujeres, es decir, que hay una cuestión de género, si querés estudiar la pobreza, ocupate de la diferencia de género. Además de esto, la cuestión de que los varones concentran el 98% de los medios de producción, incluyendo la tierra. Así que si alguien concentra los medios de producción y las mujeres están en apenas ese 2%,
y solo quedan, y son la mayoría de las informalizadas, la mayoría de las que están, que tienen una diferencia de salario de aproximadamente el 29%, en trabajos mal rentados, fuera de la formalidad, fuera de la protección social, la mayoría de los hogares monomarentales, etc. Carol Peyman dice que los hombres dominan a las mujeres y ellas deben otorgarles servicios sexuales y domésticos. Es decir, la satisfacción, no solo la satisfacción de la legitimidad de la herencia, que es lo que preocupa al capitalismo, sino la satisfacción sexual también están las mujeres obligadas a satisfacerla. Así se constituye el patriarcado moderno, con ese contrato sexual que sostiene el contrato social establecido entre hombres. En palabras de Peyman, el comercio sexual es un eufemismo que oculta la esclavitud sexual de las prostitutas. Es muy fuerte esta expresión de esclavitud sexual. Y quiero hablar del modo en que nos referimos a las personas que ejercen la prostitución, porque el modo en que hablamos es un modo que ilumina determinados aspectos y oculta otros. Entonces, hablar de esclavitud sexual, después lo voy a definir, es algo realmente relevante. Cuando la Real Academia Española define prostitución, lo que dice es actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. Fíjense que acá sí usa un lenguaje inclusivo, no sexuado, quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. No dice que sistemáticamente son las mujeres o feminidades trans, y no dice que quienes consumen son casi en su totalidad varones. Acá lo deja en abstracto, ¿no? Las personas, sin señalar. Entonces, solo hace visible, además en este vínculo, no hace visible el prostituyente. La prostitución como sistema es la actividad que realizan las mujeres cuando cobran, pero no es la actividad que realizan los varones cuando pagan. ¿Se dan cuenta? El sesgo de la Real Academia Española no alude a la oferta y la demanda, solo alude a la oferta. Actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. A cambio de dinero, es decir, la persona que va a cobrar por ese presunto servicio. Una autora que recomiendo que la lean porque es un trabajo que está en línea, se llama El, entre signos de interrogación, trabajo sexual, Paloma Lugo Saucedo, creo que está en la biblioteca del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana, está online en español. Paloma dice, cuando se habla de vender el cuerpo o la sexualidad, independientemente de la etiqueta que se desee utilizar, aparecen diversos factores que influyen en la discusión. La moral, la salud, la libertad sexual, el patriarcado, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la discriminación, la violencia, entre otras. Hoy van a salir seguramente, tanto en lo que yo pueda describir como en lo que cuente Graciela, todos estos factores. Todo el tiempo están estos factores mezclándose. Y cuando estas cuestiones llegan a la justicia, también llegan estos factores a veces mezclándose. No es solamente una cuestión legal, no es solamente una cuestión incluso policial, muchas veces de persecución, sino que están todos estos aspectos. Cuando se habla de prostitución, se habla de cuestiones morales, se habla de cuestiones de salud, se habla de cuestiones de libertad, por supuesto, el patriarcado y el modo en que influye, sobre todo en esa... en esa aparente, consideran que hay mujeres a su disposición a cambio de dinero. Y por supuesto los derechos humanos, los derechos de las mujeres. Maneras de hablar del cambiar sexo por dinero, esto que decía la Real Academia Española, ¿no? Se habla de prostitución, de trabajo sexual, de comercio sexual, de sexo servicio, es un término que suelen usar en México, ¿no? Sexo servidoras, cuando se habla de las personas que ejercen la prostitución, pero también de esclavitud sexual y de explotación sexual. Es decir, que en ese ejercicio caben muchas maneras de describirlo. Caben muchas maneras de describirlo porque caben muchas maneras de valorarlo y de tomar en cuenta aspectos diferentes. Cuando hablamos de esclavitud, hablamos de alguien que no dispone de su autonomía para esa decisión
del ejercicio de la prostitución. Cuando hablamos de explotación, hablamos de alguien que no está en una relación igualitaria en ese intercambio, sino que es un intercambio donde siempre hay alguien que va a obtener más beneficio que el que ofrece. Son términos diferentes. Amnistía Internacional hace esta diferenciación. Voy a insistir con un par de citas de Amnistía porque me enoja el disimulo con que Amnistía Internacional habla diciendo, bueno, pero no estamos hablando ni de trata ni de explotación, estamos hablando de regular el trabajo sexual. No hay trabajo sexual sin estas situaciones de explotación. Y que nos digan que en el momento en que haya una vulneración de derechos, eso hay que denunciarlo porque es un delito, ¿a quién se lo vas a denunciar? Sí, muchas veces de quienes participan de esa explotación son quienes deberían defendernos de ese delito. Son la justicia, son la policía, es el Poder Ejecutivo, son los intendentes, etc. Amnesty dice, por trabajo sexual se entiende la prestación consentida. Acá el tema del consentimiento es un aspecto muy importante y es un concepto que tenemos que analizar muy bien. Tenemos que analizarlo muy bien, incluso en los casos de violencia sexual, cuando se denuncian violaciones, etc. ¿Qué significa prestar consentimiento? Recordemos que en el primer proyecto de trata que mandó Aníbal Fernández al Congreso, se decía que si la mujer era mayor de 18 años, se presumía su consentimiento. Es decir, si estás ahí es porque querés. Y que ella tenía que demostrar que estaba siendo explotada o que estaba siendo forzada a esa situación de explotación. La víctima tenía que buscar los datos porque el explotador no tenía que dar ninguna explicación si la mujer era mayor de 18 años. Se presumía su consentimiento. Es la gran trampa presumir el consentimiento. Entonces se entiende por trabajo sexual la prestación consentida de servicios sexuales al cambio de algún tipo de remuneración entre personas adultas. El trabajo forzado y la trata de personas para fines que incluyen la explotación sexual constituyen graves abusos contra los derechos humanos y deben ser tipificados como delitos. La explotación en el contexto del comercio sexual adopta diversas formas que van desde violaciones de los derechos laborales, por ejemplo, de la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo, hasta formas muy graves de explotación que incluyen prácticas equivalentes a la servidumbre y al trabajo forzado. ¿Qué nos está diciendo Amnesty? Nos está diciendo dos cosas: que tenemos que diferenciar el trabajo sexual, como lo quieren describir, de algo que signifique un delito, por ejemplo, explotación o trata. Pero también nos dice que explotación y trata hay en muchos otros vínculos que no son los sexuales. Es decir, no pretendan que esto pasa solo con la prostitución, porque pasa con el trabajo forzado, con la trata con fines laborales. Entonces nos saca la explotación sexual del centro para ponerla en los márgenes y presumir que es un trabajo y que, como en cualquier trabajo, si hubiera un delito hay que denunciarlo. Saben que hay tres posiciones en el feminismo en relación con la prostitución. Siempre, cualquier posición del feminismo va a decir estamos en contra de la trata y en contra de la explotación sexual. No hay posición en el feminismo que avale la explotación sexual y la trata. Lo que nos tenemos, siempre, con respecto a esto hay consenso, por supuesto, siempre el problema, el dilema moral y el dilema argumentativo es sobre lo que se llama prostitución voluntaria. El hecho de que una persona decida dedicarse a la prostitución como manera de sustento, como manera de ganarse la vida. Y el argumento es, no la podés obligar a que haga algo si ella misma eligió, incluso se usa el argumento de mi cuerpo es mío y lo puedo monetizar, puedo transformarlo en algo comercialmente redituable. Bueno, entonces no hay discusión con respecto a la prostitución forzada, a la explotación, a la trata. Lo que me tengo que preguntar entonces en estas tres posiciones es si hay manera de ejercer la prostitución separándola de la explotación sexual. Eso me tengo que preguntar. No siempre va a haber trata, pero
me parece que no hay manera de pensar la prostitución en una situación que no sea de explotación, porque hay un aspecto capitalista y patriarcal en ese vínculo. Bueno, las tres posiciones en el feminismo son el regulacionismo, que nos dice, que es la posición de Amnesty, el Estado tiene que intervenir considerando la prostitución como un trabajo y protegiendo entonces esa relación presuntamente laboral, pero hoy vamos a hablar de sistema prostituyente. Cuando el regulacionismo dice, o el reglamentarismo, vamos a proteger por parte del Estado a las personas en prostitución como trabajadoras, está avalando el sistema. Y todo el sistema va a adquirir un lenguaje comercial. Vamos a hablar de clientes y no de prostituyentes. Vamos a hablar de empresarios y no de personas que explotan la prostitución ajena. Vamos a hablar de un comercio y no de un prostíbulo, de un lugar de recreación, o el eufemismo que se quiera usar. Pero lo que se avala cuando pensamos en el regulacionismo es todo el sistema, no es solamente a las personas en prostitución a las que se protege. Por eso el regulacionismo es una posición que muchas veces los países fuertemente defienden, no solamente muchas personas que pretenden sindicalizarse para obtener sus derechos. Graciela sabe, porque compartimos esa asamblea donde la CTA decidió separar a las que aceptaban constituirse en un sindicato y a las que no, porque la CTA aspiraba a ser una central de segunda categoría para tener interlocución con el Estado, y a las que no la aceptaron las echó, las echaron sin ningún tipo de miramientos. Como estuve ahí, puedo saber que no siempre se trata de defender a las personas, se trata de defender el sistema en el que muchas personas lucran y obtienen entonces lugares legales, lugares que ya no son abyectos, que ya no están estigmatizados. Nadie se presenta con una tarjeta que dice soy proxeneta, pero se pueden presentar con una tarjeta que diga soy empresario de entretenimientos, eso sí, o del espectáculo. Ese tipo de tarjetas se puede presentar. Entonces, el reglamentarismo pretende la regulación por parte del Estado, no solo de la situación individual de las personas en prostitución, sino de todo el sistema. Al regular, regula todo. El prohibicionismo es la posición que niega que deba existir, que pueda existir la prostitución como una actividad lícita dentro de una sociedad y la persigue penalmente. El prohibicionismo dice no debe haber prostitución, y si llegamos a enterarnos que hay prostitución, detenemos a las personas involucradas. Esta es la posición en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo. No hay, que yo sepa, prohibicionistas por ahora, no sé qué pasará después de octubre, pero no hay prohibicionistas en Argentina. Sí hay posiciones reglamentaristas y abolicionistas. El abolicionismo es una posición que implica distinguir las personas en prostitución a las que no se penaliza como el prohibicionismo. No se dice la prostitución es un delito penal, sino que se dice la prostitución es una situación de explotación y es una situación en la cual entonces tenemos que proteger a las víctimas de esa explotación, ofreciéndoles alternativas o dándoles algún tipo de recursos, pero lo que sí debemos perseguir penalmente es el sistema prostituyente. Entonces, a diferencia del regulacionismo, que va a tomar todo el sistema para regular, va a dividir las personas en prostitución y el sistema prostituyente, perseguir a proxenetas, perseguir a quienes lucran con la prostitución ajena, perseguir a quienes tienen prostíbulos y proteger a quienes están en una situación de prostitución, dándoles alternativas. Proteger es una palabra complicada, estoy segura que Graciela después con su enorme garra militante va a discutir esta palabra. Proteger es una palabra complicada porque muchas veces bajo el término proteger se apropia el Estado de la autonomía y de la agencia, de la capacidad de actuar políticamente de quienes se está protegiendo. Hay que distinguir protección de tutela. En la tutela, por ejemplo, cuando el Estado dice esta persona no puede tomar decisiones por sí misma, entonces el Estado va a poner
poner a alguien que tome las decisiones por él o por ella o por ella, ¿no? Cambiar el eje y pensar que una persona puede ser protegida sin apropiarnos de su autonomía ha sido muy difícil, lo saben quienes trabajan con infancia, ¿no? La idea de la autonomía progresiva, la idea de sujeto de derechos con las mujeres, con las infancias, con las personas trans, con las personas con discapacidad, con las personas con padecimientos mentales. El Estado muchas veces toma posiciones de tutela en lugar de tomar posiciones de protección. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, con respecto a las personas con discapacidad, el Estado no le dice a las personas con discapacidad, ustedes no pueden hacer ninguna de estas cosas, sino que el Estado tiene que brindar un sistema de apoyos que permita que si esas personas con discapacidad eligen un proyecto de vida, a mí me interesa, por ejemplo, como feminista, personas con discapacidad que eligen la maternidad o que eligen por ejemplo, interrumpir un embarazo, tienen derecho a tomar estas decisiones y el Estado les tiene que dar un sistema de apoyos para que se lleve adelante. Si una persona con discapacidad decide estudiar, bueno, tendrán que darle lenguaje de señas o tendrán que darle algún tipo de recurso que le permita acceder a la educación en condiciones que la pongan en igualdad con ese sistema de apoyos. Esto es la protección, no es tutelar y no es apropiarnos de las decisiones de esa persona. Siempre el último eslabón a discutir va a ser, ¿hay posibilidades de que alguien puesta a elegir entre ejercer la prostitución y una alternativa laboral, de protección social, lo que fuere, siga eligiendo ejercer la prostitución? Seguramente habrá para esa persona muchos otros privilegios que avalan su posición, muchos privilegios de los cuales carece la enorme mayoría de las personas que están en prostitución. Entonces, desde ese privilegio, juzgar que es muy fácil tomar determinado tipo de decisiones, bueno, prescindiendo de cualquier sistema de apoyos y prescindiendo del Estado, es más sencillo. Estas son las tres posiciones que hay teóricamente. En nuestro país la disputa es entre posiciones reglamentaristas y abolicionistas. El regulacionismo señala que no se debe confundir y que se desvinculen conceptos como trata, explotación sexual y prostitución, porque no toda prostitución es trata, ni toda trata es prostitución. Dice Marta Lamas en un texto que también pueden buscar porque está accesible, que se llama Prostitución, Trata o Trabajo. Es un texto de Marta Lamas donde ella defiende la cuestión del trabajo sexual, la cuestión de la regulación. Hablan de trabajadoras sexuales en un contexto de derechos humanos. Siempre salvan esto de decir, no, 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 yo no estoy hablando del sistema como está, estoy diciendo que hay que rodear de un marco de derechos humanos, de legitimidad, de no estigmatización, etcétera, y señalan que el discurso feminista se desvirtuó centralizando a las mujeres como sujetos víctimas, quitándoles capacidad de agencia política y de organización. En realidad, Marta Lamas no conoce a Graciela Collante, sino no diría que las personas, el abolicionismo le ha sacado capacidad de organización o ha transformado en víctima. Yo he trabajado con Graciela en la legislatura en un proyecto de protección para personas en prostitución, un proyecto general súper importante. Bueno, lo discutimos durante muchos meses, de ninguna manera se les quitaba agencia. Ellas mismas me comentaron, tanto regulacionistas como abolicionistas, debo decir, fue un diálogo difícil, pero lo pudimos sostener, que era la primera vez que eran invitadas a entrar a la legislatura. Y quiero decir que a mí me sorprendió porque esa legislatura prohibió en su código contravencional la oferta y demanda de sexo en la calle. Entonces, ¿cómo una legislatura que va a impactar en la vida de un montón de personas que están en condiciones de mucha vulnerabilidad, como son las personas que ejercen la prostitución callejera, tomaron una decisión sin escucharlas, sin invitarlas a entrar en el diálogo? ¿Por qué no entraron en el diálogo? Porque no se les reconoce ciudadanía. Y cuando puesta ese principio, digamos, esa contravención que es inconstitucional, y todavía no he logrado que se sacara, ni lo ha logrado nadie. Hay un gran interés económico ahí. Entonces, cuando toman esa decisión de incluirlo en el Código Contravencional, yo hice un pedido de informes, era defensora del pueblo en ese momento, hice un pedido de informes acerca de cuántas personas iban a ser impactadas
por esa decisión, cuántas mujeres y cuántas travestis, y qué políticas alternativas se habían pensado para proteger los derechos de esas personas que ya no iban a poder vivir de la prostitución callejera. Entonces lo que me dijeron es que no tenían idea de la cantidad de personas. No las habían consultado, no tenían idea de a quién iba a impactar esa decisión, porque ¿cuál era el plan? Y lo consiguieron en buena parte. El plan era fortalecer los prostíbulos. El Estado se hace socio de los proxenetas, que no estén en la calle, que no se las vea. Y ese era todo el problema, para que los vecinos no se quejen. Vecinos no incluye a las propias personas en prostitución, aunque vivan en la ciudad de Buenos Aires. La cuestión de la disputa entre regular o no regular es una historia muy vieja. Yo cito acá, hay una historia de la trata de personas en Argentina como persistencia de la esclavitud, un trabajo de Raúl Schnabel, que también está accesible en internet, y él cuenta, dice, en el año 1797, vean la fecha, en 1810 fue la Revolución de Mayo, estamos en 1797, 13 años antes. Una población de reclusas inglesas viajaba a una colonia penitenciaria de Australia, pero recaló en el Río de la Plata tras un motín a bordo del barco que las conducía. La mayoría de las mujeres se quedó en Buenos Aires, 1797, para ejercer la prostitución, sometiéndose a rufianes extranjeros que ya se habían instalado en Buenos Aires. Aún no habíamos nacido como nación, dice Schnabel, y utiliza un término muy inconveniente. La trata de blancas mediante la explotación de la prostitución ajena precedió el nacimiento de la patria. Es decir, que antes de tener cabildo, tuvimos prostíbulos. Ya se habían instalado la explotación sexual en el Río de la Plata en general, en Buenos Aires en particular. ¿Por qué digo que es tan inconveniente hablar de trata de blancas? Porque había esclavitud, había tráfico de afrodescendientes, y la consideración era que los afrodescendientes eran posesión material, eran patrimonio de sus amos. De hecho, la familia afrodescendiente que ha estado luchando por el reconocimiento de la cultura afro, la familia Lamadrid, Pocha Lamadrid, María Elena Lamadrid. Lamadrid es el apellido del general Lamadrid, que era el propietario de estas mujeres, y también de varones, pero en particular de estas mujeres, y por lo tanto llevaban ese apellido porque era el apellido del amo, no porque era su propio apellido. Ahora, estas mujeres tenían 5 generaciones en la Argentina. Yo soy segunda generación, mis abuelos eran inmigrantes. No sé cuántas generaciones lleva las personas que están acá, pero 5 generaciones es mucho tiempo, y sin embargo, por ser de piel negra no se las reconocía como argentinas. Bueno, hablar de trata de blancas es un término que se comenzó a usar cuando empezaron a traficar mujeres europeas. Y entonces ya no eran las mujeres afrodescendientes, que era normal que se pudiera disponer sexualmente de esos cuerpos. Eran las mujeres blancas, y ahí empezó a llamar la atención y a pensarse que podía configurar un delito. En 1875 se hace una reglamentación de la prostitución en la ciudad de Buenos Aires. Y esta ordenanza era una ordenanza que hasta el momento la autorización de los prostíbulos la hacía el presidente municipal, el intendente. La ordenanza caracterizaba a las prostitutas como mujeres que venden favores sexuales a más de un hombre. Si se lo vendés a uno solo y es tu marido, está todo bien, ¿no? Pero si se lo vendés a más de un hombre, pero se podía tener una mantenida. Fíjense cómo las definiciones muestran y ocultan, ¿no? Mujeres que vendían favores sexuales a más de un hombre. Bajo esta nueva ordenanza, los casinos y confiterías donde se ejercía la prostitución debían registrarse o serían clausurados. Casinos o confiterías. Por favor, si alguien está midiendo el tiempo, cuando sea el tiempo me avisan, hasta donde llegue a exponer, porque no importa. Después Graciela va a completar un montonazo de cosas. Quiero decir, hay un eufemismo con respecto a los prostíbulos. No se pone prostíbulo, se pone un nombre que cuando fui legisladora me llamó la atención. En el primer debate sobre impuestos hay algo que se llama ley tarifaria. Se vota el presupuesto y se vota la ley tarifaria, que son los impuestos de ese año. Bueno, en la ley tarifaria hay un rubro, es por rubros que impuestos se ponen. Hay un rubro que es rarísimo, porque incluye cosas randómicas, cosas
mezcladas, ¿no? Parece la enciclopedia china de Borges. Masajes, sauna, whiskería. Tomar un whisky estaba todo en el mismo rubro. ¿Qué tenían en común esos rubros? Nightclub, cabaret, casa de masajes, sauna, whiskería. Lo que tenían en común es que eran todos eufemismos para explotación sexual, todos ellos. Bueno, acá también el registro era casinos y confiterías. Incluía una patente anual y un canon por cada prostituta. La reglamentación decía, como Aníbal Fernández, que las prostitutas debían ser mayores de 18 años, y fíjense la trampa, a no ser que probaran que antes de esa edad se habían entregado a la prostitución. Es decir, que si eran menores de edad, pero ya estaban en prostitución, entonces ahí no se penalizaba el prostíbulo. Este punto produjo un gran beneficio a los tratantes de blancas y las casas autorizadas, ya que casi la totalidad de las pupilas que ingresaban eran menores de edad. Este artículo se contraponía, además, fíjense qué interesante esto, se contraponía con el Código Civil, el cual daba la mayoría de edad a los 22 años. Es decir, que no te podías casar si no es con autorización de tus padres hasta los 22 años, pero sí podías ejercer la prostitución si tenías 18. Bueno, en esta incongruencia vivían las mujeres. Por el Código de Comercio... Perdón, Diana, 5 minutos y redondeamos, dale. Dale. Sí, voy desarrollando esto porque todo va al punto, ¿no? Son un montón de datos que van al punto. En esta incongruencia vivían las mujeres. Por el Código de Comercio, a los 18 años eran mayores de edad y se les permitía el comercio sexual, pero el Código Civil les negaba la posibilidad de casarse sin el consentimiento de los padres. Para 1876 había en la ciudad de Buenos Aires 35 prostíbulos autorizados en los que trabajaban 200 mujeres. ¿Por qué hablar de esclavitud sexual? Porque esto es algo que he sostenido muy firmemente y no es habitual como argumento en contra de la explotación. Consideramos la esclavitud como la apropiación de la voluntad del esclavo por parte del amo. Es decir, hay un esclavo no es un hombre libre porque no actúa según su propia voluntad libre, sino que lo que realiza es lo que le ordena el amo. La única voluntad libre que cuenta es la del amo. De modo que el esclavo realiza no lo que su voluntad le dicta, sino lo que le dicta la voluntad del amo. Ahora pensemos que el sexo libremente realizado entre dos personas es un intercambio de sexo por sexo, sin imposiciones, y en el mejor de los casos, con la sensibilidad suficiente como para que ambas personas puedan intercambiar y sentirse bien durante ese intercambio. Un vínculo sexual, donde la práctica que realiza la persona en prostitución no responde a la voluntad sexual de ella, sino a la de quien le paga. No es que la persona en prostitución hace lo que siente que tiene ganas de hacer con ese señor o con esa persona, sino que debe responder a la exigencia. Te pago para que hagas esto. Tengas las ganas que tengas o carezcas de ganas, o incluso que sientas humillación por hacerlo. Como señaló Amelia Valcárcel, no siempre el consentimiento legitima una práctica. Fíjense que acá hay una cuestión entonces que tenemos que tomar en cuenta, que es que el consentimiento puede estar viciado. La persona está en un intercambio donde le dan dinero para que realice esa práctica y el tipo puede decir, yo le pagué y hizo lo que yo le decía, nadie la obligó, no la forcé, no le pegué, no la até con una cadena. Bueno, el consentimiento puede estar viciado. El que haya consentimiento no legitima una práctica porque esa persona, ese consentimiento lo puede prestar porque está en una relación de opresión, porque está muerta de hambre, porque tiene miedo, porque está obligada por otro tipo de cosas. Entonces también la esclavitud, dice Amelia Valcárcel, también la esclavitud era un modo de supervivencia. Y también se argumentaba cierta voluntad o consentimiento. ¿Por qué no se va el esclavo? Bueno, no se va porque no tiene chance alguna de insertarse socialmente de otra manera, de sobrevivir, de ser alimentado, etc. ¿Qué dice Amnesty sobre el consentimiento? Dice el consentimiento, quiero decir una cosa, tengo apellido italiano, perdono a todo el mundo pero no me olvido de nadie. Amnesty está en mi memoria, ¿no? El consentimiento, dice Amnesty, es fundamental para diferenciar el trabajo sexual de la trata de personas, la explotación sexual y la violencia sexual y de género. Por eso es tan importante discutir el consentimiento.
porque el consentimiento es el punto que va a diferenciar. Ejerzo la prostitución y entonces quiero que se la considere trabajo, de estoy forzada de algún modo, trabajo, trata de personas, explotación sexual, violencia sexual y de género. Amnistía entiende por tal, por consentimiento, el acuerdo voluntario y vigente para realizar una actividad sexual específica a cambio de un precio determinado. Es muy importante comprender que consentir, dice Amnesty, no significa consentir la violencia, y que las trabajadoras sexuales pueden modificar o retirar en cualquier momento su consentimiento para vender servicios sexuales. En caso de que no exista, la práctica sexual es violación y es un delito. ¿Qué nos está diciendo? Consentir es algo que tenemos libertad de hacer todas las personas, como si tuviéramos consentimiento pleno y autonomía plena, y voy a usar este último minuto para hablar de la autonomía, como si tuviéramos autonomía plena, y entonces si en algún momento hay algo que no nos gusta, decimos, acá se acabó mi consentimiento. No lo pueden hacer las mujeres ni siquiera en su matrimonio. Y estamos hablando de que en un vínculo de transacción económica, ante una demanda de alguna práctica o el cambio de algo, entonces la mujer en cualquier momento puede retirar su consentimiento para vender sus servicios sexuales. No, usted tiene cara de policía, no. Usted, como dice una mujer en La Pampa que me pareció genial, vino un pastor protestante que acababa de llegar al pueblo, y cuando llegó, ella le dijo, pero usted es el pastor, se va inmediatamente de acá, ¿cómo se le ocurre? Y lo echó y le dio toda una indicación de cómo iba en contra, no tenía que actuar en contra de sus propios principios, que no era un pecado, pero que él lo consideró un pecado y las perseguía por eso. Bueno, quiero terminar diciendo esto. Cuando hablamos de consentimiento hablamos de autonomía, de la capacidad para decidir libremente un proyecto de vida. Ahora, cuando se piensa en la autonomía desde la filosofía liberal, desde los modos tradicionales, androcéntricos de pensar la autonomía, se piensa en un individuo racional frente a un menú de opciones que toma una decisión acerca de un plan de vida u otro dentro de ese menú de opciones. ¿Cuál es la advertencia de la autonomía considerada de esta manera liberal? El Estado no debe interferir los proyectos de vida que cada sujeto pueda hacer. Lo tenemos en el discurso neoliberal que está circulando. Si yo quiero hacer un negocio y quiero acordar con 4 empleados que ellos no van a cobrar durante 3 meses, ¿por qué no tengo la libertad de hacerlo? Si ellos lo aceptan, es una cosa entre nosotros. Bueno, esta idea de proyecto de vida individual, racional... Se ven allá solamente en cobertura. ¿Sí? Se llama así, mira. Perdón, Clara, no entendí si es que estaba abierto el micrófono o era una pregunta. Bueno, entonces, ¿qué proponemos? Proponemos repensar, y esto queda para otra reunión, repensar el concepto de autonomía. El feminismo ha desarrollado un concepto que es el de autonomía relacional. ¿Qué quiere decir autonomía relacional? En primer lugar, discutir las opciones que tiene cada sujeto. Porque para que realmente haya autonomía tiene que haber opciones relevantes. No tengo que tener, cuando uno habla con una persona en prostitución y le dice, ¿no te gustaría hacer otra cosa? En general la respuesta es, tenía la alternativa entre el trabajo doméstico y esto, prefiero ejercer la prostitución porque en 3 días gano lo que gano en 3 meses limpiando casas ajenas, como una cosa muy denigrante, ¿no? El trabajo doméstico, porque está informalizado, mal pago, y porque para mucha gente está realizado, no debería ser así, pero está realizado así. Entonces, si solo tengo 2 posibilidades, eso no es autonomía, no tengo una serie de posibilidades relevantes entre las cuales elijo. Entonces, la autonomía relacional lo que viene a decirnos es que para poder realizar nuestras opciones, muchas veces no lo hacemos de manera individual, lo hacemos porque tenemos el soporte de varios vínculos. ¿Elegiría esto si el Estado me diera un subsidio que complementara con la escolarización de mis hijos y un plan de alimentación, una capacitación laboral, la seguridad de una cooperativa de trabajo, estar en una institución donde nos sostenemos colectivamente? Es decir, lo que pensamos desde el feminismo son opciones colectivas donde la autonomía se conforma dentro de esa red de vínculos, donde la opción que tome impacta en esa red de vínculos y donde el Estado tiene una función fundamental, que es ofrecer alternativas relevantes para cada proyecto de vida. Bueno, con esto termino y dejo... Me está llorando los ojos, además.
dejo entonces que continúe Graciela, que tengo muchas ganas de escucharla. Muchísimas gracias, Diana, por todo lo que nos contaste y los que nos compartiste. Compartimos en el chat algunos de los documentos que mencionaste y prometemos estudiar lo que nos mandaste estudiar. Para presentarla a Graciela. Graciela, ¿estás por ahí? Que no te veo, ¿Sí? pero me imagino. Sí. Graciela es una de las sobrevivientes fundadoras de AMAR, que en el 2003 se desvinculó y fundó AMADH, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, de línea abolicionista. Incide en políticas públicas, actualmente integra la Red de Periodistas de Argentina, Red Par Por, y del Consejo Federal contra la Trata y Asistencia a las Víctimas. En 2019 presentó su libro Nuestros cuerpos no se reglamentan, relatos de organización desde el sistema prostituyente. Hoy su lucha tiene un principal objetivo. Es el reconocimiento de las sobrevivientes de trata de los años 90, anteriores a la fecha fijada por la ley de trata. Nos va a encantar y estremecer escucharte, Gra, como siempre. Ay. Bueno, hola a todas. Bueno, qué decir, ¿no? Compartir, primero agradecer a la PDH, siempre la invitación, por apoyarnos siempre, y a Diana, que venimos batallándola hace más de 25 años, estaba sacando la cuenta y me quiero morir. Pero bueno, aquí estamos. Traté de escribir algunas cosas, algunas líneas para no olvidarme, porque estoy un poquito resfriada y por ahí me agarraba fiebre, me olvido, y digo todo lo contrario de lo que quiero decir. Viste que la fiebre muchas veces te hace decir cosas por ahí, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, como saludar a compañeras ahí que también vi en el chat que están participando, así que no las veo hace un montón. Nada, para la que no me conoce, yo soy Graciela Collantes, soy una sobreviviente de los años 90. Digo, soy una sobreviviente más, ¿no? Porque hoy, digo, valoro como si fuera, tomé valor a la vida. Estaba tan acostumbrada a todo este tipo de violencias que no le daba valor. Sabía que tenía que vivir y que la vida, creía que la vida era la vida así, que es la que me había tocado vivir, pero después de que no voy a poder contar la historia de mi vida, pero sí contarles de que mi lucha empieza contra el sistema prostituyente cuando pude quedar libre. Después me podrán preguntar si quieren cómo hice, cómo me escapé, no me escapé, las veces que intenté, cuando en los años 90 no había lo que pasa hoy, digo, ¿no? Que fuimos las propias sobrevivientes, las propias víctimas, que tuvimos que empezar a romper, a quemar calabozos, a resistirnos a un montón de violencias sistemáticas, ¿no? Que nos tocaron vivir, ¿no? Y yo creo que eso también es una enseñanza de vida. Hoy lo tomo para no digo, hoy por algo estoy viva, por algo emprendimos esta lucha y no aflojamos, porque yo tranquilamente tengo trabajo, digo, mi casa, podría iniciar, que también me meto en otras luchas, pero esto como que siempre siento como que hay que estar en la vanguardia, ¿no? Que hay que estar siempre, enseñando a la gente, porque son, como decía Diana, generaciones tras generaciones. Y yo creo que y también la enseñanza que uno puede aportar, ¿no?
quizás esta experiencia que nos tocó vivir, que no fue nada buena, digo, nos sirvió para enseñar, para poder empezar a cambiar algunas cosas que estaban como muy naturalizadas. Nosotras, como muchos sabrán, nuestra historia empieza un grupo de mujeres que pudimos zafar de los proxenetas por H o por B, después lo discutimos, y fuimos a parar a la Central de Trabajadores Argentinos, que lo dijo Diana, y fundamos una organización que se llamaba AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, y a donde en principio era un refugio para nosotras, porque nosotros lo que queríamos era denunciar a las fuerzas policiales, denunciar a los proxenetas, tener un amparo político, si se quiere. Teníamos mucho miedo, porque ustedes me ven muy fuerte en ese tiempo, pero como que había ya un hartazgo, y la verdad que estábamos jugadas, porque si no nos mataban de un lado, nos mataban de otro lado, así que bueno, para nosotras ya era lo mismo. Y entonces, digo, con el correr del tiempo, fundamos esa organización que en principio nos sentíamos cómoda, porque habíamos encontrado un espacio nuestro donde podíamos contarnos nuestras cosas y donde podíamos decidir sobre algunas cuestiones. Pero al pasar el tiempo, alguien, no sé, muy iluminado de ese momento, nos propuso que querían reconocer la prostitución como otro trabajo, porque nosotras nos merecíamos que se nos reconociera como otro trabajo más, como cualquier otro trabajo, y de ahí empezábamos a pensar, empezaron los debates internos, empezaron a decir, escuchadme, ¿trabajo? ¿Qué trabajo? Yo no quiero esto para mis hijas, no quiero para mi nieta, no quiero para nadie, porque sabíamos lo que era estar dentro del sistema, ¿no? Entonces, ahí nos desvinculamos en el 2003 con una posición abolicionista. Empezamos a hablar, a incorporar los derechos humanos, que hasta ahí desconocíamos. Empezamos a buscar como objetivo la inclusión social de nosotras, las víctimas de este sistema. Porque las víctimas, cuando decimos las víctimas de este sistema, dentro del sistema hay muchas formas de ser víctima. No hay ni una ni la otra. Por eso yo después voy a explicar eso, ¿no? Bueno, y acá estamos. El 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual, se cumplen 110 años de la primera ley a nivel nacional, a nivel mundial, para perseguir la trata y la explotación sexual de mujeres, de niñas y niños, elaborada en el 1913 por el diputado socialista Alfredo Palacio. Y acá 3 días, se cumplirían 110 años. Luego, obviamente, de una denuncia de Raquel Lieberman, por aquellos años. No era tan fácil poder denunciar. Si hoy es difícil, imagínense a ella, ¿no? Muy sola. Pasaron muchos años para poder tomar conciencia. Para nosotras, la sobreviviente de aquí, de Argentina, nos llevó más de 20 años de naturalizar y salir de este sistema. Entender que somos personas con derechos humanos. Hoy, en el 2023, cumplimos 20 años de levantar nuestras voces y defender las leyes abolicionistas que nos garantizan una vida libre y sin violencia. Por eso trabajamos duro en territorio, incidimos en las políticas públicas sobre las necesidades de las víctimas. Lamentablemente, este negocio de la explotación sexual de personas a nivel mundial mueve millones de dólares, y obviamente es muy difícil avanzar, por lo menos aquí en Latinoamérica, por la fuerte avanzada del reglamentarismo. Aprovechando la crisis económica de nuestro país, de toda Latinoamérica, afecta directamente, y en la desesperación de buscar una mejor calidad de vida, muchas veces las situaciones de vulnerabilidad se dejan mucho más expuestas para caer dentro de las redes de trata.
Como ven, estas redes de trata están permanentemente reinventándose la forma de captación. Hoy las redes sociales, que son herramientas que nos ayudan a estar conectados desde cualquier lugar, es una de las más elegidas por las redes de explotación, ya que esto no le genera gasto y menos exposición para ser detectado. Para eso, también agregar que las redes buscan en la mayoría de los casos mujeres cada vez más jóvenes, niñas, niños, para la explotación sexual. Cuando hablamos del sistema prostituyente, porque son varios actores cómplices de este delito, en la mayoría de los casos está alguien de la administración pública, ya lo dijo Diana, involucrado. Las y los captadores puede ser alguien muy cercano a vos, a tu barrio, el proxeneta, la víctima y el mal llamado cliente, que mediante un pago económico puede acceder a tener sexo con una persona sin importar cuál es su situación, las razones o la historia de vida que la llevaron a estar en esa situación. Tampoco le interesa saber lo que le pasa a la víctima. ¿Y por qué nosotras como organización decimos que la trata y la prostitución van de la mano? Cuando se dice que la trata es una cosa y la prostitución es otra, se confunden. Entonces, ¿cómo abordaríamos la problemática si en mi caso, como el de tantas mujeres jóvenes, niñas y niños, fuimos engañadas, secuestradas para la explotación sexual? Me parece no hay forma de hacer separación. Argentina es un país abolicionista. Eso significa que debe tender a abolir el sistema prostituyente, a perseguir a quienes viven de la prostitución ajena, es decir, la explotación sexual. Debe atender las demandas de las víctimas. Aquí el reglamentarismo sigue confundiendo a la población. En la calle no te persiguen por llamarte trabajadora sexual, persiguen a todas por igual. La corrupción de algunos que estaban acostumbrados a extorsionar y aprovecharse de la situación, tenemos un gran problema. El reglamentarismo se mete en todos los espacios, con sus discursos, romantizando este sistema prostituyente, romantizando las violencias. Nada te va a pasar, no es tan grave. Si necesitas dinero rápido, la prostitución lo resuelve. Muchas veces es entendible que tantas jóvenes que deciden estudiar en su localidad u otras provincias o países, aunque sea en la educación pública y gratuita, caen en las redes porque están vulnerables, porque son pobres y pasan necesidades, ya que muchas veces resisten con lo que les proveen los padres, y eso no alcanza. Pero la solución no es inducir para meterla dentro de este sistema. Lo que no se dice es que la entrada es fácil, pero lo difícil es la salida. Por eso nuestra lucha como colectivo es la defensa del abolicionismo, incidir en mejorar las políticas públicas de prevención, de empleo, de beca, de vivienda, de educación. Aquí va lo duro para nosotras. Es muy triste ver a funcionarios, funcionarias, académicas, académicos, personas con un nivel de supuesta formación crítica e intelectual, que dicen defender los derechos humanos, los derechos de las mujeres y diversidades, que ocupan lugares de privilegio, con un eslogan que están contra todo tipo de violencia, pero sin embargo, cuando hablamos de prostitución, o callan o directamente nos quieren convencer que reconocer la prostitución como cualquier otro trabajo resolvería esta problemática. Piensan y opinan de un mundo que no conocen y es muy desigual. Eso sería dar formalidad a los proxenetas como grandes empresarios y a las mujeres condenarlas adentro de este sistema de por vida. Podemos investigar, como dijo Diana, también en los países reglamentados como Holanda, Alemania, Uruguay y otros, en qué mejoraron la calidad de vida de las mujeres jóvenes y niños. Todo lo contrario, el turismo sexual demanda con mucho más exigencia. Si ustedes ven, y acá les puedo pasar, también en el último informe de la Procuraduría contra la Trata y Explotación PROTES, señala que por la línea nacional 145, entre enero y diciembre del 2022, se registraron 699 denuncias judicializadas por explotación sexual.
398 por explotación laboral y el tercer lugar, 148, denuncias de captación y ofertas laborales engañosas. A diciembre de 2022 se denunció la desaparición de 126 personas, probablemente vinculadas a la trata y tráfico de personas para la explotación sexual o laboral. Este informe también está en la página de la Protec, si lo quieren bajar, es muy importante porque ahora queremos ver el informe del 2023. Como para tener algo más específico, ¿no? Cité esta estadística. Simplemente nosotros en nuestra organización luchamos para que este país, Argentina, pionero en leyes y derechos humanos, reconocido a nivel mundial, de una vez por todas cumpla con los tratados internacionales y que dejen de tomarnos el pelo o de querer quedar bien con Dios y con el diablo. La trata y la explotación sexual son problemas gravísimos que deben ser atendidos por el Estado nacional y la sociedad en su conjunto. Ahora, Gretel, si lo podés poner al flyer. Estuvo poniéndolo y sacándolo varias veces. Sí. Bueno, no, si lo podías poner ahora porque justamente aprovecho este espacio para contarles que seguimos insistiendo y exigiendo la reparación para sobrevivientes de los años 90, cuando no teníamos todavía ley de trata. Y les aseguro que fue muy fuerte las violencias sistemáticas que sufrimos de los proxenetas en complicidad con las fuerzas policiales, que eran los que nos tenían que cuidar, ¿no? Por eso necesitamos que nos comprometamos con este reclamo y que se haga justicia. Estamos grandes y con secuelas enfermas y varias murieron en estos años. Me veo en la obligación moral de visibilizar a estas mujeres que nos enfrentamos con este sistema. También tenemos que pensar que aparte de la persecución sufrida por la fuerza de seguridad, tenemos que soportar la desvalorización de nuestra lucha por parte del sector reglamentarista. Además, en octubre serán las elecciones presidenciales y somos conscientes que no podemos perder todo el avance de derechos que tenemos hasta hoy. En estos años las víctimas tenemos derecho a ser escuchadas, acceso a la justicia, acceso a la educación. Por supuesto que llevó años de naturalizar, tomar coraje y denunciar cada corrupción, cada desaparición, cada explotación. Pero en octubre tenemos que ir a las urnas a defender todos estos años de lucha, de nuestra libertad, porque la prostitución es violencia, porque decimos no a la venta de órganos, no a la subrogación de vientre, no a la explotación del cuerpo de las mujeres y travestis, sí a la defensa de los derechos humanos y la democracia. Nada más. Ahora podemos debatir. Muchísimas gracias, Graciela. Muchísimas gracias. Siempre es muy esclarecedor escucharte y muy conmocionante también. Muchísimas gracias. Paola, ¿querés que vayamos con las preguntas? Si alguien tiene más preguntas para compartir. Sí, comenzamos con las preguntas. Bueno, primero siempre el agradecimiento de todas, de todes, realmente por las exposiciones de Diana y de Graciela, ¿no es cierto? Esto lo dejo claro porque realmente hay un agradecimiento total y realmente han estado muy atentas, muy atentos y demás porque recién ahora empezaron a escribir, así que estaban muy compenetradas en las exposiciones. Bueno, yo voy leyendo más o menos por un orden como fueron dando las exposiciones, pero bueno, quien quiera la va contestando, o Diana o Graciela. Sobre el consentimiento, plantean el consentimiento carga de culpa a la víctima, y lo que se plantea frente a la violencia de género casi es igual, porque la víctima tiene que demostrar que fue violentada, golpeada, etcétera, porque si no, no le toman la denuncia. Y después tenemos en eso una pregunta, dice, ¿qué otras industrias sexuales expanden la legalización de la prostitución? Es decir, Diana, ¿puede o Graciela contestarlo?
¿Cómo es la pregunta? No entendí. ¿Qué otras industrias sexuales expande la legalización de la prostitución? Y agrego, si te parece, Pao, otra pregunta que nos llega desde el noroeste argentino, que tiene que ver con la cuestión del consentimiento que traía Diana y que Graciela claramente nos deja en claro de que no existió por lo menos en su experiencia ese consentimiento, pero la pregunta dice, ¿por qué las personas que estuvieron en situación de prostitución demoran muchos años en reflexionar sobre el consentimiento? Si quieren, empezamos con esas y después seguimos con las demás. Gra, me parece que... Sí. Sí, a ver, me parece que sí puedo contestar esa porque casualmente, personalmente, me pasó a mí. Uno, dicen, después, estudiando un poco la problemática, por qué nosotras las torturas y la violencia nos dejan con muchas secuelas y que, como toda violencia, siempre defendemos al agresor. Muchas veces teníamos una psicóloga social que trabajó con nosotras, pero años, para hacernos dar cuenta de que, de que nosotras podíamos haber comprado todas esas cosas y no justificar la violencia, ¿me entendés? Y eso, entender eso nos llevó años. ¿Por qué? Porque has hecho muchos años, has naturalizado práctica violenta y empezar, es lo mismo que le pasa a una mujer que ha sufrido o que sufre violencia dentro de su hogar. Si repite todos los días, eso se te hace natural. Y es como que reconocer esto de decirte también y sentir culpa vos, de decir, bueno, algo habré hecho, o bueno, si me pegan es porque me lo merezco, porque no hice las cosas como tenía que hacerlo, y qué sé yo, desnaturalizar eso, ¿me entendés? Y poner las cosas con su nombre, no es fácil. No es fácil porque yo lo sentía como vergüenza, yo lo sentía, no quería que nadie me diga, Graciela, pero, ay, le digo, me compró un reloj, ¿viste? Pero por lo menos el mío me compró un reloj. La psicóloga me decía, Graciela, te lo compraron con el dinero tuyo. ¿Se entiende? Entonces, todo fue cuestión de dar vuelta, eso, y por eso es que es tan grave cuando naturalizamos diciendo este sistema prostituyente. Vengan, acá dentro del sistema no le va a pasar, prostitúyanse, consigan plata rápida, que no pasa nada. Yo quisiera que escuchen a varias jovencitas que salieron en este último tiempo, contando cómo fueron captadas en las universidades con ese discurso de que no pasa nada. A los 2 años estaban hechas pelotas de la cabeza, pidiendo auxilio, metidas en las drogas, ¿me entendés? Entonces hay que decir las cosas como son. No es que no te va a pasar nada. Si tenés una necesidad, nadie te va a cuestionar eso, porque no discutimos con la persona que está en situación de vulnerabilidad y que con necesidades, no se puede. Discutimos contra un sistema. Hay que abordarlo desde el sistema prostituyente. Por eso estaba buena esta charla, que no es blanco o negro. No sé si fui clara. Bien, Clarísima, Diana. gracias. Quiero insistir sobre esto. Cuando hablamos de sistema prostituyente no hablamos de una relación interpersonal, no hablamos del proxeneta, el putero, la persona que está en prostitución, ¿no? El cliente, el facilitador y la trabajadora. No hablamos de una relación interpersonal. La idea de por eso insisto con esto del consentimiento y con la cuestión de la autonomía relacional. La autonomía no es una decisión individual, porque es una decisión que se toma en una comunidad donde hay condicionamientos de toda índole. En el chat preguntaba a María Elena con mucha pertinencia, era casi una pregunta retórica porque tenía su respuesta en la propia pregunta, pero ella preguntaba si no se podía considerar que el propio ejercicio de la prostitución no era un modo de violencia.
Y sí, está definido, yo citaba a Diane Russell cuando define el sistema de violencia femicida. Ella dice, hay todo un sistema de violencia que termina en la muerte de una mujer. Pero cuando muere una mujer, no es que alguien mató a esa mujer y los únicos participantes son el asesino y la víctima. Cuando hablamos de femicidio y no de un mero asesinato, hablamos de femicidio porque hay un sistema de violencia de género persistente, estructural, que debilita a esa persona y la hace transformarse en alguien que no puede defenderse de determinado tipo de violencias porque son violencias sistémicas, no son violencias individuales de alguien que ejerce violencia sobre una persona. Hoy leía un concepto que es un concepto raro, es un concepto que usó Zaffaroni en una conferencia y después fue dando lugar a otras cosas, que es el de homicidio por goteo. La idea de homicidio por goteo es la idea de algo que persiste de tal manera dañando que al final termina, por ejemplo, en los suicidios femicidas, en lo que queremos presentar como concepto que es ella se suicidó, pero se suicidó por la acumulación brutal de violencias sistémicas que siguió recibiendo sin amparo, porque todo el sistema contribuye con acciones cuando ejerce violencia y con omisiones cuando no recibe la persona lo que tiene que recibir de los sistemas de protección. Y eso también es un modo de acción, la omisión, porque quien está obligado a realizar un tipo de protección no la ofrece, y por lo tanto en realidad está incumpliendo sus deberes de funcionario público, de funcionaria pública o de funcionaria pública, porque estos impedimentos, estos incumplimientos tienen diversos géneros, tengo que decir, ¿no? Por los motivos que fueren, no solo fallan los varones en cumplir las políticas públicas que deberían ser cumplidas, porque si nombran una funcionaria y no le dan presupuesto, esa funcionaria puede hacer actos simbólicos, pero no puede hacer realmente un tipo de respuestas sustanciales a determinado tipo de demandas. Entonces, lo que tenemos es una estructura sistemática de violencia y ese hecho puntual ocurre en el marco de esa estructura donde no suele haber los amparos suficientes que presten protección entonces para que esa persona pudiera elegir otra cosa o pudiera a posteriori decir, esto me parece mal, llegó un punto en que ya no resisto, voy a tener el amparo de cambiar, de ir hacia otro proyecto de vida. No está esa posibilidad de ir hacia otro proyecto de vida porque no se le están ofreciendo las alternativas relevantes. Entonces, o bien pensamos como sociedad en un sistema de individuos sumados uno al lado del otro, donde cada cual hace su proyecto de vida, y si se quiere vincular con otro tiene que hacer un contrato, o bien pensamos en una comunidad interrelacionada, dentro de la cual cada vez que hay un acto individual, ese un acto está vinculado con toda esa trama, y que a su vez cada acción repercute en toda esa trama. Esa repercusión puede ser positiva, como cuando hay determinado tipo de militancia. Y quiero destacar muchísimo el activismo de Graciela, no solamente por la persistencia, la fortaleza, lo que ustedes han visto acá en su discurso, sino por cómo ha ido reforzando, estudiando siempre, fortaleciendo su discurso sin perder jamás el vínculo con sus compañeras, ¿no? El vínculo para poder traducir muchas veces esas demandas, que no siempre vienen con el nombre de las políticas públicas. Las demandas son necesidades que a veces hay que traducir y transformar en un pedido formal para ver de qué manera se resuelven colectivamente. Entonces, insisto mucho en esto. El consentimiento no es solamente una cuestión individual. El consentimiento tiene que ver con el lugar que la persona ocupa de ventajas y desventajas, el lugar interseccional de género, clase, raza, etnia, religión, edad y montones de otras condiciones que nos ponen en sistemas de poder complejos. Ese lugar que la persona ocupa, las alternativas que se le presentan y el modo en que otras personas que tenemos determinado tipo de privilegios, de ventajas en ese sistema, podemos apoyar ese tipo de demandas, estar a mano, estar disponibles para poder fortalecer este tipo de demandas. Y por supuesto, el papel del Estado. El Estado es indispensable. El mercado no es el igualador de las condiciones humanas. Un montón de individuos singulares que solo sigan su propio plan de vida y nos pretendan decir, sin que el Estado esté
interviniendo, interfiriendo, esta idea del Estado como interferencia está pensando que esos individuos pueden solos y no necesitan la intervención del Estado para defenderlos. Pueden solos individualmente y el Estado interfiere su voluntad individual. En cambio, si pensamos el Estado como la expresión de esa comunidad, estamos pensando en un Estado que interviene para darnos iguales condiciones con sus intervenciones en políticas públicas. Iguales intervenciones a sujetos que no estamos todos habilitados, habilitados con una ciudadanía completa, con una capacidad completa para el ejercicio de sus derechos. Si yo quiero mandar a mi hija, a mi hijo a un colegio, puedo tomar la decisión de si es un colegio público o privado, confesional, laico. Lo que no puedo tomar es la decisión de no educarlo, porque ese es un derecho de mis hijos e hijas. Entonces, decir que entre mis libertades está mandar o no al colegio a un hijo o a una hija es desconocer los derechos de ese niño o de esa niña que nos ha costado tanto hacer visibles, como derechos de esa propia infancia, y no como derechos de los adultos decidimos saber qué hacemos con ellos, como si fueran propiedad nuestra, patrimonio nuestro. Entonces me parece que estamos, en este momento, está muy a la vista una proyección completamente distinta de lo que es nuestra sociedad, de lo que es el papel del Estado, y muy distinta del valor de los derechos humanos en la convivencia. Creo que estamos en un momento en que no solo surge el negacionismo con respecto a la dictadura. El negacionismo es el negacionismo cotidiano del lugar que ocupan los derechos humanos en la convivencia. Eso me aterra, me hace pensar, me aterra, quiero decir, ya estoy vieja, ¿no? Tampoco me da miedo, me da más fuerza, me da más rabia que miedo. Y la rabia es un impulso interesante para la acción. Pero pensar que alguien puede tener semejante ceguera, que puede vivir en esa ceguera. Termino con esta anécdota, este año tuve un alumno anarquista, ¿no? La materia que doy es filosofía feminista. No era feminista el muchacho, él quería mostrar que el feminismo era paparruchada y lo importante era el discurso anarquista y de la libertad personal, etc. Pero entonces él me dijo, cada cual tiene que elegir libremente cómo vivir. No tenemos por qué estar supeditados a indicaciones que nos den desde afuera. Y yo le pregunté, ¿quién recoge la basura en tu cuadra? Y me dijo, ¿eso qué tiene que ver? Es difícil que alguien elija como proyecto de vida recoger la basura en la cuadra donde vivís. Entonces, hasta que no resuelvas por vos mismo determinado tipo de cositas, no le dije que se vaya a lavar la ropa porque eso era agresivo, pero podemos pensar un proyecto de vida donde solo hago lo que me interesa, pero cuando salgo a la vereda no está toda la basura acumulada, porque hubo un Estado que diseñó un programa, que contrató gente, que quizás elegirían entre otros proyectos de vida, pero les pagan bien, quiero decir, hay una compensación económica, los muchachos del camión a veces eligen ese trabajo, pero difícilmente se elegiría en una convivencia donde no circula dinero. Pensemos que a veces tenemos una gran ceguera cuando proponemos proyectos políticos. Una recomendación que daba Bertrand Russell con respecto a la filosofía era que cuando uno estudiaba historia de la filosofía tenía que intentar vivir un mes de acuerdo con esa corriente filosófica, ¿no? Yo creo que lo mismo hay que hacer con la política. Vas a optar por la política, trata de vivir un mes de acuerdo con los principios de la posición política a la cual decís adherir. Y lo digo desde el socialismo, lo digo como alguien que hace esfuerzos cotidianos para vivir de acuerdo con sus ideas en un mundo que es hostil para muchas ideas cooperativas, comunitarias, etc., ¿no? Muchas gracias, Diana. Pau. No, quería transmitirle aquí un comentario que dice, OnlyFans es un sueño porque entramos en la ventana de lo que permitís y lo que aceptás. El sistema funciona con grises. Plantea. Había otra pregunta también sobre OnlyFans que les preguntaba a ustedes si lo entendían como una forma de explotación también. Esta cosa moderna. Una captación, una forma de captación. Que se lo ven como una forma de captación en la red. Ahí lo que pasa con esa página es que se mezcla todo. Hay personas que entran por vender algún, qué sé yo, ropa o otra cosa, y otra
lo utilizan mucho para que las jovencitas muestren algo de su cuerpo, empiezan así, ¿me entendés? Esto, la naturalización, que dice no pasa nada, entras a la página, te pagan en dólares, y que esto, que lo otro. El tema es que después lo que no se dice es esto, ¿qué hay detrás? ¿Por qué? Porque vos mostrás, vamos a hablar una teta, pues nadie se va a horrorizar porque diga una teta, o mostrás otra parte de tu cuerpo. Está bien, te vas a ganar unos billetes en ese momento, pero después ese video es vendido y replicado en muchos otros países o otras provincias que vos ni te enterás, ¿sí? Entonces de eso es lo que hablamos nosotros, el sistema, que si supiera que estaba, vos podés hacer, pero cuando hay menores, hay jóvenes, uno tiene que, teniendo la experiencia, y tenés que decirle, ¿me entendés? No es tan fácil como la pintan. Acá siempre hay un explotador, un ganador, porque nada es gratis en esta vida, ¿sí? Tenés que ser más, por eso nosotros decimos, las jóvenes, muchas veces las menores que se muestran, y hay un avance esto de naturalizar, que no pasa nada, que esto, que lo otro, qué sé yo, pero después esos videos son vendidos y muchos se hacen. Después lo otro está la pedofilia, ¿me entendés? Que venden también esos videos de niños, ¿me entendés? De niñas, bueno, todo es por eso digo, dentro del sistema prostituyente, no es tan solo blanco-negro. Hay un montón de aristas que lo componen, a pesar de que hay un proxenete, qué sé yo, pero está también el pedófilo, está este explotador que se esconde muchas veces en las páginas, como ser esta de hacerse pasar por otro niño, por otro joven, y en realidad son adultos tratando de captar a jóvenes. Gracias, Graciela. Sí, aquí hay una de las preguntas, ¿no es cierto?, que decíamos que hay varias sobre OnlyFans. Dice, ¿es una forma de explotación? Un poco lo que estabas vos recién exponiendo. Dice, ¿existen contratos como representante de modelos para poder vender contenidos sexuales? Sí, bueno, ahí también la adulta, ponerle que necesita unos billetes y qué sé yo, también vende un servicio sexual, digo, por esa página. Pero, digo, si fuera que quedara todo ahí, sería, pero eso la están grabando, queda grabado, después empiezan a comercializar esos videos. Esa es ya que las jóvenes modelos estén siendo engañadas, explotadas, como pasaba antes, ahora es por la página, es mucho más fácil para los explotadores. ¿Por qué? Porque no hay lugares, hay un ministerio donde se hace el seguimiento, se puede hacer la denuncia y todo está controlado, pero vos tenés una forma de protección, pero lo que no podés, no tenés la forma cuando se empieza a viralizar ese video y llega a otros países que vos ni te enterás. ¿Sí? Y se sigue, y se sigue, y se sigue. Eso es lo que está en cuestión. Y la mayoría es de Latinoamérica, porque los países europeos que están en mejores condiciones que nosotras, por ahí tienen resuelta, no tienen tanta necesidad de recurrir a una página para buscar unos billetes, ¿sí? Pero bueno, si queremos hablar del sistema prostituyente, tenemos que hablar de todo. Y digo, esto que dice Diana, de como sociedad armarnos en cooperativas, tratar de ver cómo se intentó varias veces, y yo soy muy consciente y sé que si nos dan una mano, o nosotras como organización por ahí, incidiendo en políticas públicas, hemos logrado hacer un montón de cosas, y por ahí si está alguna compañera quisiera que lo diga, ¿me entendés? Con los pocos recursos que tenemos, hemos hecho un montón de cosas. Entonces, imagínate
si tuviéramos en el Estado gente, en el Ministerio de las Mujeres, en vez de tener gente que crea que la prostitución no es otra violencia de género, entonces no podemos avanzar. Esos recursos que están ahí nunca nos van a dar a nosotras. Entonces, lo que pasa acá es esto, que el avance reglamentarista es tan fuerte, y el discurso, y los negociados que hay detrás, que nosotras quedamos como ahí abajo, nadie se arriesga, nadie quiere, porque la voz del reglamentarismo le tienen miedo muchos funcionarios y funcionarias, entonces no se juegan, y yo creo que llegamos un momento acá, como pasa ahora, va a pasar en las elecciones en octubre, si no nos jugamos, esto no va a seguir pasando, y vamos a seguir contando desaparecidas, vamos a seguir contando muertas, y vamos a seguir gente que está fuera del sistema, como mujeres víctimas de trata que te asisten por 6 meses o un año de que sale el juicio y después quedar a la deriva. Entonces todo eso, si lo supiera la sociedad, todo el esfuerzo que se pone para sostener una política pública, y vienen las señores reglamentaristas a apurar a esa funcionaria, a apretar, y se deja y se comen el apriete. Entonces yo quiero concientizar a esa funcionaria, y que me busquen a mí, no busquen a nosotras cuando se sientan apretadas. ¿Me entendés? Entonces tenemos que salir así como en los años 90, a cagarnos a trompada, a defendernos como podamos, a prender fuego, lo que sea. Entonces no podemos. Entonces, ¿de qué adelanto? Entonces, si estamos volviendo para atrás, estamos volviendo. Entonces, a mí me asusta, no me asusta nada, pero me molesta, como dice Diana, y me enoja mucho. Me enoja porque pudimos que ninguna mujer tenga necesidad ni de hacerse una página, ni de que ayer, habiendo trabajo, generando cooperativas, todas con un mismo fin, todas las mujeres. Nosotras las mujeres estamos invisibilizadas, no tan solo las que están en explotación sexual, la prostitución, por violencia de género. En esta campaña electoral ni siquiera se acuerdan de nosotras. No hay agenda feminista. Entonces, es para replantearnos y empezar a pensar nuestras estrategias como mujeres y las diversidades, porque la verdad para los políticos no estamos en la primera línea. Así que nada, sí, estoy muy enojada. ¿Se nota? Gracias, Gra, por compartir. Gracias, Gra. Muy clara. Sí, ¿a qué planteas? Bueno, que hay una línea delgada entre el consentimiento y la autonomía, ¿no es cierto? Realmente. Pero además, me gustaría agregar algo más, ¿no? Y en esta cuestión no es solamente el hecho de que también hay explotación en OnlyFans. En la cuestión del sistema prostituyente hay algo que es la transformación de un ser humano en una mercancía, en un código mercantilista, donde, como por eso hablar de esclavitud, algunos seres humanos son un mercado dispuesto para la satisfacción de otros seres humanos. Y eso no importa si es en una esquina, en un prostíbulo o en OnlyFans. Lo que va a ocurrir es que el estereotipo del abuso, del tipo de práctica que se va a demandar, no es que en OnlyFans una persona hace un espectáculo que tiene ganas de hacer, es que el cliente le paga para solicitarle algo que esa persona tiene que hacer. Se vende como algo más protegido porque está en su casa, lo que les dicen, hay un aspecto muy horrendo de esta presunta regulación o reglamentación, que es que están yendo a centros de estudiantes de la universidad y a centros de estudiantes de colegios secundarios a decirles, pero chicas, si esto es como cualquier otro trabajo, ustedes pueden hacer un montón de plata con muy poquito, porque están en tu casa, estás en tu pieza, con tu computadora, no te cuesta nada, no te ve nadie, cerrás la puerta, tu mamá ni se entera, tu papá ni se entera, y vos estás monetizando y estás poniendo dólares en tu cuentita. Como si no hubiera riesgo de ninguna índole. No se dice, con esto estás alimentando que la perpetuación de un sistema donde la que no tiene un dormitorio propio, una casita, una computadora, etc., ese mismo sistema lo va a tener que estar validando
y perpetuando en otro lado y con otros recursos y otro precio. Yo creo que la estructura prostituyente es la misma en OnlyFans, en una esquina, en un prostíbulo, en un sistema de escorts de alta categoría para empresarios extranjeros donde te exigen ser bilingüe. Por supuesto que cuantas más habilidades y recursos tengas, más te vas a... más oportunidades vas a tener, pero oportunidades en ese mismo sistema. Es como cuando nos dicen, ustedes las feministas tienen que lograr que, por ejemplo, que puedan entrar mujeres al ejército. Me preguntaron una vez si a mí me parecía bien que se haya habilitado la posibilidad de que entren mujeres al ejército. A mí me parece mal que haya ejército. No es una aspiración que entren mujeres o que sea igualitario el ingreso a una institución como un ejército. Si pensamos, bueno, tenemos que lograr que las mujeres escalen lugares en las multinacionales. Yo no quiero que haya multinacionales, quiero otro sistema de relaciones económicas y de relaciones de producción. No quiero la concentración de la riqueza en multinacionales. Entonces, no me parece una meta feminista que haya más mujeres en los mandos intermedios y en las gerencias de las multinacionales. Yo creo que tenemos que a veces tomar un poquito de distancia de esa situación individual recortada y tomar lo que yo llamo distancia cósmica, ¿no? Irnos a una estrella lejana y mirar esa situación, desnaturalizarla, mirarla de lejos y darnos cuenta en qué sistema general estamos ubicando, naturalizando esa circunstancia particular, sea la violencia de género, la violencia sexual, la explotación sexual, la explotación económica en general, son todas situaciones que se va corriendo el límite. Vamos aceptando como trabajo genuino cosas que no habríamos aceptado en el siglo XX como trabajo genuino. No las habríamos aceptado. No sé si había más conciencia de clase o había más oferta de situaciones dignas laborales, pero lo que se llama trabajo es cada vez más indigno. Entonces vamos corriendo el límite, nos van pervirtiendo las palabras, transformándolas en algo que ya no recorta lo que recortábamos antiguamente. Entonces, me parece que hay que tomar un poquito de distancia para el análisis, ¿no? Gracias, me dicen todo el tiempo que la filosofía no sirve para nada, pero quiero decir que intentamos hacer nuestro aporte. Excelente como siempre, Diana, gracias. Acá hay una consulta que nos interpela, nos dice, si la ley 26.842 ha incidido en juicios contra los tratantes, y si esto puede ser un camino de retorno a la vida para las víctimas. ¿Cuál es esa ley? Sí, es la ley de trata, y de hecho, hace poquito también hay una pregunta respecto del cambio, de la modificación de la ley, que modificó la cuestión del consentimiento, que también podría ir de la mano con esta pregunta que trae Paula. Tuvimos hace poco una clase en un posgrado que tenemos en la Facultad de Derecho, una clase con Marcelo Colombo. Yo sugiero que lo inviten a hablar específicamente de este tema, del tema del consentimiento en la situación de trata y de la judicialización, porque una de las cosas que discutimos fue esta, ¿no? El hecho de que se fue cambiando, cuando recién salió la ley, porque va aprendiendo también la gente que, por la mejor voluntad que pongan, tiene que haber un aprendizaje para comprender de qué se trata ese sistema. Al comienzo allanaban un prostíbulo, entraban, tomaban a las mujeres y les preguntaban allí, delante de sus prostituyentes, delante de quienes controlaban el rendimiento, gerenciaban el rendimiento y la obediencia de las personas que estaban allí, si habían sido obligadas, y muchas decían que no, por esto que decía Graciela, que toma mucho tiempo tomar conciencia de cuál es el ámbito de libertad que tuvimos al tomar ciertas decisiones. Mucho tiempo. No quiero hablar de los matrimonios y cosas por el estilo, las votaciones. Toma tiempo darnos cuenta, ¿realmente lo hicimos libremente o fuimos empujadas, condicionadas por muchísimos aspectos? El hecho de que a una persona que sale de una situación de trata no se le tome el testimonio de inmediato, que haya una comisión que va a decir en qué momento esa persona está en condiciones de testimoniar. Eso me parece extraordinario, porque alguien está evaluando si es oportuno que esa persona en ese momento
dé ese testimonio, porque lo que ocurría es que por supuesto quedaba impune, porque las mujeres que testimoniaban decían, no, nadie me obligó, la puerta nunca estaba cerrada, yo no tenía un gancho en la pierna que me ataba a la pared, cuanto más pases hacía, más plata ganaba, bueno, sí, terminé alcohólica, terminé con adicción a las drogas, pero como un problema personal. Terminé alcohólica, terminé con adicción a las drogas porque no tuve voluntad para darle alcohol al cliente y no tomarlo yo, para darle la droga al cliente y no tomarla yo, como si fuera un déficit individual. El problema de la concepción individualista es un problema político. Es un problema político. Esto no es una cuestión de personas individuales, y mucho menos hacerle cargar a las personas que no han tenido oportunidades el fracaso de sus propios proyectos de vida, ¿no? Sí, Diana, también cuando vos dices la ley de trata sí nos dio una herramienta en la Argentina, somos pioneros, creo, en Argentina, de una ley de trata, aún la Unión Europea, que sacó con todo bombo y de platillo, que lo festejamos, tuvimos mucho que ver nosotras de llevar esta voz abolicionista a Europa, a España, casualmente que se hizo un encuentro de sobrevivientes, comprometidos y todo lo que sea, pero fuimos pioneras nosotras, somos que nos miran. Ahora, lo que vos dices es gran verdad, no se puede poner cualquier persona en la dirección de cualquier programa de trata, porque como verás, así como las víctimas tenemos un proceso de empezar a darnos cuenta, esa psicóloga, esa trabajadora social, tiene todos los que trabajan en acompañamiento a víctimas, en el acompañamiento en la justicia, tienen que estar sabiendo de qué se trata. No estamos podridas de que por nombrar a alguien vaya a alguien que le tenemos que enseñar a qué es la trata de personas o qué es la explotación, y yo creo que por ahí apuntamos desde el Consejo Federal contra la Trata, y está bueno que la integren también organizaciones de la sociedad civil que trabajamos el territorio, porque tenemos la posibilidad también de discutir con esos funcionarios que tienen a cargo los puntos focales de las provincias, el acceso legal, ahora el patrocinio a las víctimas, todo. Entonces digo, sí hemos avanzado y eso podemos dar fe. Por eso antes que termine esta charla, también en la difusión de la línea 145 es muy importante que cada uno en su provincia pueda difundir y que puede darle un seguimiento. Cualquier persona, cualquier víctima, a las 24 horas de cualquier lugar del país que se encuentra en cualquier situación puede llamar de cualquier celular, de cualquier teléfono, ¿me entendés? Porque trabaja a las 24. Y esto no es ser obsecuente del Estado. Esto es lo que buscamos las organizaciones que trabajábamos, que estábamos hartas de hacer el trabajo que tenía que hacer el Estado. Hoy lo que hacemos es incidir para que funcione esa línea, para que las víctimas puedan de cualquier lugar, porque ¿qué alcance podemos tener nosotros las organizaciones? Más que un celular que me puedan llamar, le digo hasta las 12 de la noche, no atiendo más el teléfono. ¿Me entendés? Entonces, esta línea que tiene que ver con parte de la ley de trata, ¿me entendés? Como parte de hacer cumplir esa ley. Después, un fondo de decomiso, está dura la pelea, porque como todos los jueces, en la parte de los juicios, tenés que tener un buen abogado o un buen, que no se venda como todas las problemáticas, que sepa y que no sea un machirulo de que que no le interese el fallo, que no sea idóneo para llevar esa causa adelante, que esa víctima necesita justicia. Entonces también sensibilizar a los defensores oficiales, ¿me entendés por qué? Porque hay abogados que cobran y especulan con esta problemática y les duermen porque cuando más duermen ¿cómo se dice? Los expedientes, ellos más cobran. Si dura 10 años para ir a un juicio, ellos cobran durante 10 años y la víctima tiene que ir a prostituirse muchas veces para pagar eso, ¿no?
para poder tener. Entonces, lo que tratamos de hacer de la organización y del lugar que sea es sensibilizar que hoy existe una ley de trata, hay que hacerla cumplir. Como funciona la 145, tienen que funcionar todos los puntos focales de todas las provincias, y el patrocinio tiene que ser gratuito para las víctimas. Estamos en esa pelea, Diana, y lo quería compartir. Hemos avanzado y no nos podemos dar el lujo de perder todo lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo y mucha lucha. Así que a eso, nada, tomar conciencia de que vamos a tener que seguir luchando. ¿Hasta cuándo? Quiero jubilación. Siempre, Gra, siempre hay que seguir luchando. Siempre. Por eso es tan importante el trasvasamiento generacional. Por eso. ¿Paola? Me disculpo y me despido. Ahí expliqué en el chat que tengo que salir para otra reunión. Muchas gracias. Hasta Muchas pronto. gracias a vos. Gracias a vos. Te queremos, Gracias. Diana, te queremos, Diana. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Gracias. Sí, no, iba un pequeño aporte, siguiendo lo que estaba hablando, por supuesto, Diana, Graciela, pero Graciela aportaba la línea 145, lo que está trabajando el Comité Nacional contra la Trata, ¿no es cierto? El tema que está tratando, bueno, de regionalizar hoy por territorios y demás. Sé que falta mucho, que hay que seguir trabajando, hay que seguir militando, pero está el tema de la inserción laboral, está el tema de la formación profesional, el tema de salud, por supuesto, hay todo un tema muy grande que también va unido al 147 y con esta nueva legislación. Un poco son las preguntas y también los planteos. Y cierro con algo que también se fue nombrando, que tiene que ver con el turismo sexual, sobre todo porque, bueno, yo estoy en una zona digamos, de turismo, en la costa atlántica, el Partido de la Costa, que es uno de los lugares donde mayor, lamentablemente, bueno, hay índice de captación y de explotación y demás turística, y bueno, acá lo hablan también en Concordia, por el tema de la pobreza, y lo que hablamos de, bueno, cómo está el turismo sexual, y que va realmente, ocurre a veces, por ejemplo, cuando hay competencias de auto, ¿no? O sea, disfrazan o ponen que va a haber una actividad X, como así la comentó, para poder hacer la captación, ¿no? Bueno, el turismo sexual es algo que, por ejemplo, ahora se empieza a trabajar bastante en todo el país, en todo el territorio, así la sabe muchísimo mejor, pero más ahora que se viene la pretemporada y la temporada, sobre todo en estos lugares puntuales, ¿no? Bueno, quería hacer este aporte, y bueno, después hay un montón de planteos y demás que se fueron contestando. Para escribir acá, quiero escribir que me tengo que ir, se me está muriendo el teléfono. Ese es de Orán. Ese es de Orán, le escucho la voz. Nos quedan lamentablemente algunas preguntas en el tintero para otra vez. Agradecer mucho a Graciela. Claudia, apagar, cerrar el micrófono. Ahí está. Agradecer mucho a Graciela, a Diana, que ya se retiró, y para ir cerrando le paso la palabra a Gretel desde Catamarca, y María Elena nos hace una invitación especial antes de retirarnos. Muchas gracias a todas y todos y todes. Muchas gracias, compañeras. Bueno, sí, desde acá, desde Catamarca, saludándolas. Y simplemente quería compartir algo que surge, ¿no? A raíz de las exposiciones y los grandes aportes tanto de Diana como de Graciela, una gran compañera, ¿no? Las escuchaba atentamente, y en el chat interno con María Elena, con vos, con Paola, con Patricia, todas las compañeras de la Secretaría, decíamos qué importante el aporte y la mirada de cada una de ellas. Pero solamente les voy a compartir pantalla, ¿sí? Para que vean una viñeta de Liniers, que me parece que viene al caso con todas las cosas que uno va manejando. No se trata únicamente de la trata de personas, la explotación, se trata de todo, cómo vamos naturalizando, ¿no? Y este planteo que se hizo en el chat y que contestaron tan amablemente Graciela como Diana sobre las OnlyFans y etcétera, etcétera, hablábamos, ¿no? De cómo muchas veces este tipo de negocios hace que tiene estrategias, ¿no? Y las estrategias que llevan a que uno naturalice, ¿no? Esto, cuando uno vive demasiado tiempo en la ciudad, camina sin sentir nada,
¿sí? Porque transforma lo que ve en formas geométricas abstractas. A nadie le importan las formas geométricas abstractas. Y es ahí, no sé si se puede ver bien la viñeta de Liniers, donde esas formas geométricas no son nada más ni nada menos que una persona que está en situación de calle. Me imaginé eso y lo trasladé a las distintas temáticas que estamos viviendo y que estamos abordando en este curso de Género y Derechos Humanos, y lo quería compartir con ustedes. Gracias, y ahora sí le paso la palabra a mi compañera María Elena Nadeo. Bueno, la verdad que este panel importante, que fuerte, ¿no? Cada miércoles nos encontramos con todo un debate y una reflexión desde los feminismos que nos alimenta, nos gratifica muchísimo. Con Diana Mafía, con Graciela Collantes, hemos recorrido todo un camino de luchas diversas, así que bueno, somos compañeras de militancia, como hay acá también algunas otras, que está Irene Cari allí, bueno, y otras queridas compañeras. Lo que yo les quiero decir es que el miércoles próximo, 27 de septiembre, es la entrega del premio Dignidad, que es un premio que entrega la PDH desde el año 1995, a mujeres y colectivas destacadas en la lucha por los derechos humanos. Las que están cerca de Buenos Aires y en el conurbano están invitadas especialmente, es en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, a las 18 horas. Entonces, la última clase del curso, que debíamos hacer el miércoles que viene, pasa al 4 de octubre, donde se va a hacer un debate colectivo, una evaluación colectiva, y se va a tomar una encuesta. Es una encuesta para conocer intereses, preocupaciones, etc. Quien no pueda venir el 4 de octubre nos manda un mail a la PDH y allí resolvemos cómo les llega la encuesta y demás. Entre las premiadas para el 27 de septiembre están Abuelas de Plaza de Mayo. En este contexto, la verdad que fue un gran acierto de la Secretaría de Género nominar a las abuelas, y está también la Red Viva con Sara Barney, entre otras muchas queridas compañeras. Son 6 en total, sería largo enumerarlas, les vamos a mandar la información por mail, si no la han recibido hasta ahora. Les quiero decir que Sara Barney, con ella y la Protex, hicimos una presentación el año pasado desde la Defensoría del Pueblo, justamente por una línea hot, yo lo puse en el chat, donde la esclavitud de las chicas que están trabajando allí es terrible. Y bueno, hoy esos proxenetas, los dueños, esas empresas están cerradas, 2 empresas de San Telmo, y alguno de los proxenetas fue detenido. Vamos a ver, voy a tratar de conocer mejor la sentencia, y la verdad que coincido. La Protex ha trabajado muchísimo también, la línea 145 también, y bueno, valoremos, si bien falta mucho, y yo me quedo también con este comentario de que el individualismo que nos genera el sistema capitalista cada vez más concentrado, va entronizando la ley del mercado, y la ley del mercado se incorporó a nuestra subjetividad, y contra eso es muy difícil luchar. Por eso celebro este panel, celebro también la resolución de la Unión Europea, y bueno, y vamos para adelante, Graciela Collantes, con el reclamo de reparación a las víctimas, las sobrevivientes del sistema prostituyente. No vamos a bajar los brazos, lo vamos a conseguir. Graciela, ¿estabas levantando la mano? Sí, justo, digo, porque el 4 de octubre, bueno, me hubiera gustado participar, pero justo a la misma hora yo tengo que dar, que ya hace un año atrás me pidieron justamente para España. Tengo que estar en un Zoom en España, sería, ¿no? No voy a estar en España, pero bueno, por la cosa, pero bueno, me hubiera gustado, después me dicen cómo apoyar o cómo estar, pero bueno, eso, que el público me tiene que estar apoyando, porque voy a estar ahí
dando testimonio de la forma como nos organizamos acá en Argentina, y bueno, que ya lo conocen, pero bueno, Bueno. vuelven a insistir. Pero Mandanos- darte las gracias, María Elena, que siempre Sí, mandá- estás, a usted de la PDH, como dice, no, individual te tengo que agradecer, porque la verdad, a vos y Diana son como, no sé, San Martín y Belgrano, algo así. Juana Zurduy y María Dolores. Juana vamos a Zurduy, decir. sí, tuve que nombrar a dos Claro, bueno, Qué no, dulzura. demasiado, demasiado piropo, Graciela. Muchísimas gracias viniendo de vos. Un gran abrazo, Graciela. Claro, claro Un que gusto sí. Ahí escucharla. está Irene. Ahí está Bueno, y Irene, nos un vamos. abrazo, Los Irene. despedimos, las coordinadoras que dicen, nos vamos, ¿eh? abrazo, Les agradecemos compañera. todas. Nos abrazamos a todas y Bueno, acuérdense en octubre. Eso, En eso. octubre, no fíjense retroceder, en la urna. no La retroceder. urna. Gracias, gracias. No Gracias. votamos libertarios, un no abrazo. votamos liberales. Abrazo. Gracias, gracias. Abrazo. Chao.